En la pensión de los abuelos de Arnold vivían personajes muy distintos entre sí, de los cuales algunos eran parte fundamental de la serie y otros parecían existir solo para recordarnos que la pensión escondía algunos secretos. En un video anterior ya hablamos del señor Smith, un hombre al que nunca le vimos la cara y que llevaba una vida bastante secreta detrás de la puerta 16. También hablamos del caso de Lana Vale, la residente casi fantasma que apareció durante la primera temporada y que después desapareció de la pensión sin explicación alguna. Pero todavía nos falta un último nombre para completar esta trilogía de inquilinos extraños. Nos referimos al hombre que escondía nada más y nada menos que una gallina dentro de su habitación. Estamos hablando del señor Purdy. En el video de hoy investigaremos todo lo que se sabe sobre el señor Purdy, las pistas que nos dejó la serie, sus apariciones, las declaraciones del creador de la serie, Craig Bartlett, y la explicación detrás de este curioso personaje. Sin nada más que agregar, comencemos. Para comenzar, hablemos de algunos hechos que la misma serie nos confirma sobre el señor Purdy. Lo primero y más obvio es que vivía en la pensión al menos durante la primera temporada. En el episodio Gerald viene de visita, el abuelo Phil le encarga a Arnold que cobre la renta a los inquilinos, por ser el primer día del mes. Gerald acompaña a Arnold a ir por las puertas cobrando el alquiler, y la primera persona a la que visitan es al señor Purdy, así que nos queda claro que al menos en ese momento, el señor Purdy rentaba una habitación en la pensión. En segundo lugar, tenemos lo más característico del personaje, vivía con una gallina escondida. En la escena del episodio, lo único que vemos es a Gerald escuchando desde la puerta lo que ocurre en la habitación, pero podemos oír claramente a una gallina mientras Arnold lo interroga. ¿Qué fue eso? Sonó como a gallina. No, eso fue el televisor. Pero usted no tiene un televisor. Gallina, es una ofensa. ¿Por qué un hombre adulto viviría con una gallina? ¿El alquiler? Oye, ¿puedo pagarte mañana? De acuerdo, lo veré mañana. Algo curioso es que en muchos episodios podemos ver un cartel afuera del edificio que dice que no se aceptan niños, pero sí animales. Si consideramos esto, el señor Purdy no tendría por qué ocultar que vive con una gallina, ya que debería estar permitido, pero de esto hablaremos un poco más adelante. Otro dato importante es su situación económica. En la escena vemos que el señor Purdy no paga la renta a tiempo, y mientras discuten por lo de la gallina, Arnold le recuerda que no tiene televisión. Esto no significa necesariamente que el señor Purdy sea una persona muy pobre, pero si lo comparamos por ejemplo con el señor Smith, que sabemos que tiene un baño privado, o con Oscar y Susie, que sí tienen una televisión en su habitación, nos hace pensar que el señor Purdy no vive con muchas comodidades. Y por último, sabemos que no sería un hombre muy sincero, ya que miente a Arnold con lo de la gallina, incluso cuando toda la situación es muy obvia. Hasta el momento, esto es lo poco que sabemos sobre el señor Purdy, pero ya es suficiente para hacernos una imagen de él. Sería un inquilino de la pensión en la primera temporada, que vive con una gallina mal escondida, no parece tener mucho dinero y tiende a mentir para salir del paso. Sabiendo esto, pasemos a revisar cada una de sus apariciones y las pistas que nos dejó la serie sobre este curioso personaje. Después de Gerald viene de visita, el señor Purdy no volvió a aparecer como un inquilino activo de la pensión, o al menos de forma directa. Es por eso que en este punto el caso se vuelve un poco extraño, porque la serie nunca nos confirma si seguía viviendo en la pensión o si se mudó hacia otro lugar. No obstante, hay algunos episodios que podrían darnos posibles pistas de su situación. Primero, hablemos del terreno baldío de la temporada 1. Este episodio es anterior a la primera aparición del señor Purdy en Gerald viene de visita, pero algunos fanáticos notaron algo que podría darnos más detalles sobre el inquilino. En este capítulo, los niños encuentran un terreno abandonado y lo limpian para convertirlo en su propio campo de béisbol, el campo Gerald. Sin embargo, cuando regresan al otro día, se encuentran con la sorpresa de que los adultos se habían tomado el lugar, utilizándolo para sus propios pasatiempos. Es en este momento donde ocurre algo interesante para el misterio, puesto que se nos revela que Harvey, el cartero de la ciudad, también tiene gallinas.
Tus gallinas han picoteado cada uno de mis tomates. Oye, viejo, mis gallinas necesitan espacio para picotear, ¿no lo entiendes? Al notar esto, algunos plantearon la teoría de que el señor Purdy pudo haber robado una de las gallinas de Harvey, y esa sería la razón por la que vive con ella escondida en la pensión, ya que todos los demás adultos vieron que las gallinas eran del cartero. Aunque es algo posible, no hay indicios en la serie de que esto haya ocurrido, por lo que queda solo como una teoría de los fanáticos. Luego de esto, tenemos su primera aparición en Gerald viene de visita, de la cual ya hablamos, y lo más importante es que no nos queda claro si después de este episodio se mudó o siguió viviendo en la pensión. La primera pista sobre su situación posterior viene al final de la temporada 1, en el especial La Navidad de Arnold. Cuando los habitantes de la pensión van a jugar al Santa secreto al inicio del episodio, el abuelo Phil menciona que ya están todos reunidos, y en la escena no hay rastro del señor Purdy. Ya estamos todos. Es hora de elegir al Santa secreto. ¡Adelante, vamos! Esto podría indicar que para ese momento ya no vivía en la pensión, tal como ocurre con los otros inquilinos menores, Lana Vale y el señor Smith. Pero también existe otra explicación. Puede que el señor Purdy no haya querido formar parte de la celebración, ya que en la serie nunca lo vimos compartiendo con los demás inquilinos, o que simplemente haya decidido pasar las fiestas en otro lugar. En cualquier caso, lo único claro hasta el momento es que sigue sin volver a aparecer. Pasamos a la segunda temporada, al episodio Gerald se muda, en el que ocurre algo por lo menos interesante. En este capítulo, Gerald está cansado de todas las situaciones que ocurren viviendo con su familia y decide rentarle una habitación al abuelo Phil. Sin embargo, poco después se da cuenta de que la vida en la pensión no es tan cómoda como imaginaba. Tiene que seguir las reglas del lugar, lavar su propia ropa, compartir un único baño con los demás inquilinos y soportar los ruidos de la casa durante la noche y la mañana. Con respecto a esto último, es aquí donde ocurre lo interesante, ya que en una escena vemos a Gerald quejándose de unos ruidos que vienen del exterior, y los sonidos que escuchamos son de gatos y de gallinas. ¡Vete! ¡Haz ruido en otra parte! Gerald, ¿con quién hablas? Lo curioso es que la cámara apunta al patio trasero de la pensión, lo que indica que los ruidos vienen de allí y no de la calle. De ser este el caso, podría significar que hay una gallina viviendo en la pensión, y por ende, significaría que el señor Purdy todavía forma parte del grupo de inquilinos. Sin embargo, nuevamente, esto es solo una especulación. Después de este episodio, pasó mucho tiempo sin alguna pista o algún rastro del señor Purdy, pero en la temporada 4, la serie nos sorprendió mostrándonos finalmente al personaje en persona. Esto ocurre en El Señor Green Candidato, un episodio en el que el carnicero se postula para ser el nuevo diputado de la ciudad, al ya estar cansado de la ineficiencia del diputado Gladhunt. En una de las escenas, vemos al abuelo Phil cayendo con su Packard en uno de los agujeros de la calle y provocando un gran desastre. Es en ese momento cuando vemos al señor Purdy junto a su gallina. ¡Ay, rayos, otra vez! Su participación no queda allí, ya que unos segundos después lo escuchamos apoyando al señor Green. ¡El señor Green para diputado! Esta fue su segunda aparición más importante después de Gerald viene de visita, ya que por fin pudimos verlo físicamente. Con esta corta pero contundente aparición, la serie nos demostraba que no se había olvidado del señor Purdy. Más adelante en la temporada 5, vuelve a ocurrir algo curioso. En el episodio Hombre de Familia, los inquilinos de la pensión fingen ser familiares del señor Hyun para ayudarlo a impresionar a su jefe, el señor Camacho, y que de esta forma logre conseguir un ascenso. Mientras hacen los preparativos para la cena, vemos al señor Hyun espantando a una gallina de la pensión. Si asumimos que la gallina es la misma del señor Purdy, podemos pensar que sigue vinculado a la pensión de alguna forma. Pero siendo de él o no, ya hay un dato que en este punto es irrebatible. En la pensión, además de gatos y un cerdo, sí o sí viven gallinas. Ya casi terminando la quinta temporada, la serie nos regaló otra aparición del señor Purdy a modo de cameo. Esto ocurrió en el episodio El Packard del abuelo, donde Phil participa en una exhibición de autos con su Packard, y luego de ganar la competencia, su auto desaparece de la cochera misteriosamente. En la escena en la que Phil gana el trofeo, descubrimos que el señor Purdy es uno de los asistentes a la exhibición. Lo vemos aplaudiendo al abuelo, y después lo vemos detrás de un auto junto a su gallina.
Finalmente, llegamos a Oye Arnold, la película del año 2002, en la que ocurre la última aparición del Sr. Purdy dentro de la franquicia. Durante las escenas iniciales, cuando los vecinos se enteran del plan de Chuck para destruir el vecindario y construir un centro comercial, podemos ver al Sr. Purdy junto al grupo de ciudadanos. Más adelante, aparece en la campaña contra el proyecto, intentando conseguir una salchicha gratis a cambio de registrarse, aunque solamente le alcanzamos a ver la nariz. También lo vemos formando parte del Blockapalooza, el evento para intentar salvar el vecindario, en el que aparece con su gallina al lado de la mesa de los controles de audio. Por último, vuelve a ser visto al final de la película, cuando los ciudadanos se reúnen en la calle al escuchar el ruido del autobús volcándose. Ahora que ya conocemos todos los detalles que la serie nos entregó sobre el personaje, pasemos a ver lo que ha dicho el creador de la serie, Craig Bartlett, sobre el Sr. Purdy, para poder resolver el misterio sobre su vida en la pensión. Al revisar las declaraciones de Craig Bartlett sobre el Sr. Purdy, ocurre algo distinto a lo que vimos con Lana Vale o con el Sr. Smith. En ambos casos, Craig entregó respuestas a los fanáticos que ayudaban a entender mejor por qué esos personajes desaparecieron o cuál era su intención dentro de la serie. En cambio, en el caso del Sr. Purdy, las respuestas de Craig han sido mucho más vagas y no ha decidido revelar demasiada información. La primera declaración de Craig sobre el personaje ocurrió durante un chat con fanáticos en febrero del año 2004. En la conversación, un usuario le preguntó si algunos inquilinos menores de la pensión, como el Sr. Smith, Lana Vale y el Sr. Purdy, seguían presentes de alguna forma en la serie. Con respecto al Sr. Purdy, Bartlett simplemente respondió que estaba merodeando por alguna parte con su gallina. Lo más interesante viene justo después, cuando el mismo fan le pregunta si continúa viviendo en la pensión. Craig respondió que no, y explicó que al final los inquilinos que quedaron en la pensión fueron el Sr. Hyun, Oscar y Ernie. Con esta declaración, podemos concluir que entonces el Sr. Purdy se mudó en algún punto de la primera temporada, y que para el especial La Navidad de Arnold ya no vivía en la pensión. Esto también explica por qué lo pudimos ver en episodios posteriores de las temporadas 4 y 5, ya que aunque ya no fuera un inquilino de la pensión, seguía perteneciendo al universo de la serie. Mucho tiempo después, Craig hizo una publicación en Instagram con una imagen de la película del 2002, con el texto "Mi primer plano con Susie, el Sr. Purdy y su gallina". Esta fue una publicación del creador a modo de broma, ya que en la imagen se puede ver a Ned el Nocturno, un personaje de la serie inspirado en él mismo. Sin embargo, lo que más importa en este caso es que Craig menciona al Sr. Purdy y lo relaciona con una imagen de la película, lo que nos permite confirmar que el personaje que vimos con la gallina en los episodios de las temporadas 4 y 5 y también en la película era efectivamente el Sr. Purdy. Sorprendentemente, la última declaración de Craig Bartlett sobre el personaje fue hecha hace muy poco tiempo, en abril de 2026. Craig se encontraba en un evento firmando objetos coleccionables oficiales de la marca Disliz, mientras respondía a algunas preguntas de los fanáticos. El Instagram oficial de la marca subió el siguiente reel a la plataforma. What happened to Mr. Purdy, the boarding house tenant with the chicken? I really wished he became a series regular. Mr. Purdy is alive and well. Mr. Purdy, he took his chicken and he moved to fancier quarters. Como podemos ver, la respuesta de Bartlett es muy similar a la que dio en el año 2004, y aunque sigue sin dar demasiada información, de esta última declaración podríamos sacar que el Sr. Purdy ahora tiene una situación económica mucho mejor a la que tenía durante su estadía en la pensión. Esta forma tan ligera de responder de Craig cuando se trata del Sr. Purdy nos hace pensar que el personaje nunca tuvo planeada una gran historia más allá de su aparición en Gerald viene de visita. Pero entonces, ¿cuál era la razón de que este personaje exista? Esa es la pregunta que responderemos a continuación. Para entender cuál es la razón de ser de este misterioso inquilino, debemos prestar atención a un nombre que se repite mucho detrás de cámaras y que comparte apellido con el personaje. Nos referimos a Joseph Purdy. Joseph Purdy fue uno de los escritores principales de la serie y participó en muchos episodios importantes. Algunos ejemplos recordados son El Hombre Paloma, El Cometa Sally, Día de Acción de Gracias, Noche de Brujas de Arnold, El Cochero sin Cabeza, entre muchos otros. Al saber esto, el nombre del Sr. Purdy empieza a tener más sentido. El inquilino nació como una referencia interna del equipo al apellido de Joseph Purdy.
Además, la voz del personaje en Geralt viene de visita fue hecha por el mismo Joseph Purdy, aunque no fue acreditada. Y si comparamos una imagen de la persona real con el inquilino de la serie, podemos apreciar una gran similitud. Hacer este tipo de referencias a miembros del equipo de producción fue una práctica habitual de la serie, ya que existen muchos casos similares. Por ejemplo, en las amígdalas de Geralt, la clínica a la que Geralt asiste lleva por nombre Clínica Médica Drymon, una referencia al artista de guión gráfico Derek Drymon. Y en Oscar consigue empleo, uno de los lugares a los que van Arnold y Oscar es Tudesco Industries, un guiño al asistente de producción John Tudesco. De hecho, con respecto a Joseph Purdy, su apellido no fue referenciado solo en el personaje del Sr. Purdy. En el episodio suspendido de la temporada 5, podemos ver que las computadoras que Arnold y Harold utilizan son de la marca Purdy Pair. Y en Video Investigadores de la temporada 2, la televisión y computadora de Arnold también llevan por nombre el apellido Purdy. Todo esto nos demuestra que, al igual que ocurrió con otros miembros del equipo, el apellido de Joseph fue utilizado varias veces como una broma interna, y el personaje del Sr. Purdy simplemente formó parte de estos guiños. Además, debemos recordar que el Sr. Purdy perteneció a una etapa temprana de la serie, cuando la idea del equipo era que la pensión estuviera mucho más poblada. En el episodio Puerta 16, Ernie menciona que existe un único baño para 13 inquilinos. Si contamos a los miembros de la pensión que finalmente terminamos conociendo, el número ni siquiera llega a 13. Arnold, Phil, Gertie, Oscar, Susie, Ernie, el Sr. Hyun, el Sr. Smith, Lana Vale y el Sr. Purdy. Esto nos demuestra que en un inicio se pensaba incluir a más personajes en la pensión, que al final nunca llegaron a desarrollarse. Y a su vez nos da una explicación de por qué el Sr. Purdy no siguió apareciendo en la pensión en episodios posteriores. En definitiva, el caso del Sr. Purdy parece ser el menos misterioso en la trilogía de Inquilinos Extraños, ya que su existencia se resume simplemente a una broma interna del equipo y a una idea descartada de una pensión mucho más poblada. El personaje del Sr. Purdy demuestra que incluso una broma interna del equipo puede dejar un gran recuerdo en la memoria de los fanáticos. Aunque al final no tuviera una misteriosa historia detrás como el Sr. Smith y Lana Vale, el Sr. Purdy fue uno de esos personajes que contribuyó a que la ciudad de Hillwood se sintiera más viva y a que algunos detalles de la serie sean comentados por los fanáticos hasta el día de hoy. Ahora que ya hablamos de los extraños inquilinos de la pensión, ¿qué otro personaje de la serie te gustaría que analicemos en profundidad? Déjalo en los comentarios y no olvides echarle un vistazo a los otros videos del canal.